Mi amor, cuéntanos cómo podemos llegar a conocer más a fondo a nuestra pareja. Bueno, hay varias cosas que podemos conocer en nuestra pareja que nos pueden ayudar a tener una mejor relación con ellos. Específicamente me gustaría que habláramos hoy del conflicto. Digamos que el conflicto es algo que va a suceder en cualquier pareja. Sí, claro. En el momento en que yo pienso construir una relación con una persona, van a haber momentos en los que yo voy a darme cuenta de que la persona no piensa igual que yo, de que no ve la vida de la misma manera y que en algunas ocasiones pues eso puede ser muy extremo y hacer que la relación se dañe completamente y decir no, esta no es la pareja para mí, pero en algunos casos puede ser algo que podemos manejar y podemos trabajar para poder construir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el conflicto? No todas las personas lidian con el conflicto de la misma manera. Ujú. Cada persona afronta el conflicto con una estrategia diferente. Entonces vamos a hablar de esas estrategias para que entendamos un poco más por qué mi pareja se comporta como se comporta al momento de tener una discusión, una pelea o un conflicto como tal. Listo. Y lo primero es el nivel de conflicto. Cuando yo estoy en medio de un conflicto con mi pareja y estamos en medio de una discusión, dependiendo qué tan acalorado esté el conflicto, dependiendo de qué tan vulnerables estén sintiendo una o la otra persona, va a tener un mecanismo de resolución o va a tener otro. Entonces, hoy vamos a hablar de 5 de ellos, ¿cierto? Uno se llama evadir. Entonces, ¿qué es evadir? Son personas que cuando se llega a cierto punto dicen, yo no puedo con esto, eh, necesito espacio, necesito alejarme, no quiero discutir, o simplemente están en un punto en que simplemente ni saben por qué, pero ya se van, se alejan, ¿sí? Y en el momento en que se alejan, pues como que necesitan ese espacio para poder calmarse, para poder tranquilizarse, para poder pensar con claridad, ¿cierto? Ujú. Entonces son personas que necesitan que la otra pareja entienda eso de ellos y que le diga, hey, tú necesitas espacio, pues yo te voy a dar espacio, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y puede que inicialmente esa pareja se haya sentado a decir, hey, vamos a hablar de esto, vamos a tratar de solucionar esto, pero la discusión se fue acalorando y uno de ellos dijo, no puedo más, hasta aquí está. Y puede que cuando eso suceda, o generalmente cuando eso suceda, pues no va a ser muy pacífico, ¿cierto? No es como que va a decir, no, no puedo más con esto y ya, simplemente ves que se para, se va en medio de la discusión, no más, o evita a toda costa ese tipo De de charlas discusiones. Ujú. incómodas, ¿cierto? Entonces, eh, es uno de los mecanismos, es un mecanismo en el cual pues simplemente no me siento cómodo en medio de esa discusión, en medio de ese conflicto, y si lo evito, pues me voy a sentir mejor, ¿cierto? Y lo puede que lo evite incluso hasta un punto de que no quiero sentarme a hablarlo en ningún momento. Hay Ujú. personas que saben que hay problemas, pero es como si lo ignoro, no está ahí, Sí, ¿cierto? sí, sí. Un poquito inconsciente He de si conocido no lo varias. miro, pues no está sucediendo, ¿cierto? Sí, sí, Y sí. es porque les cuesta mucho afrontarlo. Prefieren como ignorar el problema. Prefieren ignorar el problema, pero eso no es algo consciente, eso es como, no, pues dejémoslo a un lado, ¿cierto? Sí, Ahora, total. digamos que los mecanismos no son buenos o malos, son muy situacionales. Por ejemplo, este mecanismo puede ser bueno en algunas situaciones. Hay momentos en que yo estoy con mi pareja y tenemos una discusión por algún tema aislado, algo que no suele suceder, algo que no es frecuente, algo que realmente no está afectando mucho el bienestar en nuestra relación, entonces hay conflictos que son así como pues muy aislados y que realmente ni vale la pena sentarnos a solucionar, porque es como, pues, no, esto es una bobada, esto nunca pasa, esto es algo aislado, dejémoslo a un lado y concentremos los esfuerzos en otra cosa, ¿cierto? Pero hay otros momentos en los cuales son necesarias afrontar a los conflictos, es necesario afrontar los conflictos. ¿Por qué? Porque son momentos en los cuales yo estoy con una pelea, una discusión que es recurrente. ¿Qué Ujú. pasa cuando una discusión es recurrente? Pues de que hay un problema que está debajo de esa discusión que necesita ser solucionado. Porque si yo no lo soluciono, pues él va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a empezar a gritar la relación, nos va a empezar a separar, ¿cierto? Y va a venir cada vez más grande, cada vez más pesado.
cada vez más dañino, ¿cierto? Entonces, en la gran mayoría de los casos, pues cuando hay un conflicto suele ser recurrente y entonces si yo todos los días tengo un conflicto, pues ese está pesando un montón, de pronto yo tengo una discusión una vez al mes por lo mismo, entonces bueno, hay que ponerle atención, pero digamos que no es tan prioritario como el de que yo todos los días peleo por que dejé la toalla tirada en el piso. Entonces, como ese conflicto está todos los días ahí, y no hemos podido solucionarlo, ¿sí? Y entonces son conflictos que hay que atacar, ¿sí? Entonces, ese tipo de mecanismo puede ser muy dañino cuando yo evado los problemas recurrentes que están dañando mi relación, ¿cierto? Entonces, evadir, ¿sí? Miremos el segundo mecanismo. El segundo mecanismo se llama competir. Competir es entrar en modo de combate, en modo de pelea, ¿sí? Es que cuando usted toca ciertos puntos sensibles, ciertos nervios, esa persona entra en modo de combate y dice, aquí es ganar o perder, aquí usted se volvió, ya dejó de ser mi pareja, usted se volvió mi competencia, mi enemigo, la persona a la que yo tengo que derrotar, ¿cierto? Entonces, ese modo combate, pues yo no soy muy fan de ese modo combate, pero entiendo que puede ser positivo en algunas situaciones. A nivel personal, ese modo combate puede servirte para buscar unos sueños, para conseguir un ascenso, para luchar por las cosas que tú quieres en tu vida, ¿cierto? Pero a nivel de relación, cuando yo empiezo a ver a la otra persona como una competencia, como una persona a la que debo vencer, como yo tengo que tener la razón, ¿cierto? El argumento lo tengo que ganar yo. Entonces, ahí es donde si uno debe ganar, el otro debe perder. Y cuando uno gana y el otro pierde, el que más sufrió fue la relación, ¿cierto? Entonces es donde lo tengo que tener presente. ¿Cuándo puede ser bueno en la relación? Cuando tú estás empezando a conocer a una persona, cuando no estás seguro del sistema de valores de esta persona, de pronto tienen unos comportamientos que pueden cruzar unos límites tuyos, que pueden ser muy dañinos, y tú te tienes que poner en ese modo combate y decir, venga, ¿qué está pasando aquí? ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿Cierto? Y yo me pongo ahí y me paro en la raya, ¿cierto? Entonces digamos que ese modo combate, hay momentos, situaciones en la pareja en la que pueden ser positivos, pero a largo plazo, ¿cierto? A largo plazo, cuando yo estoy con una pareja estable, cuando ya llevamos una cantidad de años y yo digo, hey, ya estamos construyendo algo juntos, yo ya conozco la manera como se comporta mi pareja, estoy contento con ella, pero claro, cuando entramos a ciertos niveles de intimidad y de pronto en una discusión se toca ciertos puntos y esa pareja se pone en modo de combate, ahí es donde se vuelve muy dañino, ¿cierto? Y es entender de que pues, que son esas personas de que dependiendo de la persona puede entrar en modo de combate más rápido o más lento, ¿no? O más difícil, ¿sí? Dependiendo de la historia de cada uno, ¿cierto? Hay personas que tú le puedes decir, no, es que usted es muy desordenado y de una se pone esa armadura y empieza a decir, ¿cómo que yo soy desordenado? Y ta. Sí, Y, claro. ¿sí? Y hay personas en las que dicen, no, es que yo quiero solucionar, yo quiero hablar y están ahí hablando, tratando de solucionar con cierto nivel de paciencia y llega un punto en que dicen, no, ya no más y entran en modo combate, ¿cierto? Ahora, no es que tú tengas solo una manera de resolver el conflicto. Tú puedes resolver el conflicto con cualquiera de todas las maneras. Solo que naturalmente nosotros como personas nos solemos inclinar a uno de ellos, como el que más usamos, el que más nos ha servido, el que más hemos reforzado a través de nuestra vida, Claro. ¿cierto? Entonces, ese modo de combate, pues muchas personas lo han reforzado mucho y en ocasiones hace mucho daño en una relación, ¿sí? ¿Qué es? Que el siguiente sería acomodarse, ¿no? Acomodarse son esas personas que realmente no les gusta el conflicto. Odian el conflicto, lo rechazan, quieren que todo sea paz y amor. Estar con una persona que se acomoda es una belleza porque es una persona que se acomoda a ti. Entonces, tú, si estás con una persona que se acomoda, tú estás viviendo la relación que quieres vivir. Ahora, que el que se acomoda esté viviendo en la relación que quiere vivir es complicado. Lo más normal es que no. Puede que sí, que sea la suerte y que lo que yo quiero vivir sea lo mismo que el que se acomoda quiere vivir, pero lo más normal es que esa persona empiece a acomodarse para evitar el conflicto
y si se tiene que sacrificar en medio de eso, pues lo va a hacer. Es como yo no quiero discutir, yo no quiero problemas, yo quiero que esto sea paz y amor. Entonces, si hay que decir algo, lo digo, si hay que hacer algo, lo hago. Si necesito llegar a un acuerdo con el que yo no estoy de acuerdo, pues lo voy a hacer. Si le tengo que empezar a hacer un compromiso que yo no quiero, también lo voy a hacer, porque lo que yo no quiero es conflicto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, acomodarse es peligroso. Es peligroso porque es una muerte silenciosa. Sí, claro. Es una muerte silenciosa porque la persona que se acomoda es muy probable que no esté viviendo la relación que quiere vivir, y entonces esa persona está experimentando la relación de una manera muy diferente a la otra y se le está empezando a dañar y a fracturar la relación. Entonces el amor se empieza a deteriorar para esa persona, y el otro, ni idea. El otro tranquilo. Sí, el otro está viviendo la relación que quiere, cuando hay un conflicto él gana, la otra persona cede. Entonces llega un punto en el que la otra persona dice, ya no estoy enamorado, ya todo se fue pues ¿cierto? Entonces en ese momento pues puede que incluso sea demasiado tarde. Entonces, más que todo, si esa persona de acomodarse termina con una persona que es de competencia, ¿no? Entonces, claro, uno entra en modo del combate y el otro de una agacha la cabeza, entonces, claro, se vuelve muy complicado. ¿Sí? Entonces, esos tres, digamos que son los tres mecanismos base, ¿sí? Cuando tú llegas a cierto punto, cuando tú llegas hasta cierto momento, pues vas a inclinarte a uno de esos tres, ¿sí? Y es identificar cuando mi pareja está en ese punto de vulnerabilidad, ¿qué hace? Suele evitar la discusión, suele alejarse, suele necesitar espacio, puede que se siente a dialogar o tratar de resolver el problema y llega al punto que no, definitivamente no, y se tiene que alejar, o es una persona que dice, no, sí, yo lo que hago, lo que haya que hacer, y cede, y puede que incluso ceda y no lo cumpla, ¿no? Que es como, yo no quiero solucionar el problema, yo quiero es que no haya conflicto, entonces digo lo que haya que hacer, así no sea capaz de cumplirlo, ¿sí? O así no tenga la intención de cumplirlo, ¿cierto? ¿Sí? O esas personas que llegan con armadura y se llevan de todo para adelante. Por encima de esos tres mecanismos está, yo diría que el mecanismo ideal al que toda pareja debe aspirar, se llama colaborar. Y es cuando ambas personas están priorizando resolver el conflicto sobre sus necesidades personales. ¿Qué quiere decir eso? Es que tú y yo nos volvimos uno contra el conflicto. Nuestra prioridad es resolver el conflicto y llegar a un punto medio en el cual ambos estemos satisfechos. Entonces, no es que yo me quiera salir con la mía o tú te quieras salir con la tuya, es que queremos encontrar un punto medio en el que tú y yo estemos contentos, estemos satisfechos, estemos tranquilos y podamos seguir construyendo una relación sana a partir de eso. Entonces, colaborar es a lo que todos debemos aspirar. Y para poder colaborar, tenemos que hacer varias cosas. Una de ellas es tener la intención de colaborar. Es decir, hey, yo quiero construir una relación. Yo quiero que entre tú y yo haya un punto medio. Yo no quiero llevarme todo de parte de como yo quiero, sino que quiero conocer tu punto de vista y quiero que tú conozcas el mío y digamos, hey, aquí nos podemos encontrar y podemos construir. Entonces, si no hay esa intención de parte de los dos, pues va a ser muy difícil colaborar, ¿cierto? Entonces, toda relación sana necesita que ambas personas cedan un poco. Y es algo de lo más complicado, porque es aprender a ceder un poco, no ceder en extremo, porque el que cede en extremo es el que se acomoda, ¿cierto? Sí. Entonces, es poner la relación de primero sobre muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde yo digo que debemos de aspirar a llegar a ese punto de colaborar. Ahora, ¿es fácil llegar a colaborar? Pues no. ¿Qué se necesita para colaborar? Se necesita que ambas personas tengamos esa capacidad de comunicarnos bien, para que en medio de esa comunicación en la cual estamos resolviendo el problema, yo no me sienta atacado y yo no te ataque a ti, o tú no te sientas atacada más bien. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a tener una comunicación asertiva, porque si tú dices, no, es que vamos a sentarnos a resolver el problema y lo primero que dices es que usted ¿por qué se comporta así?
Entonces, de inmediato yo me voy a sentir atacado y si tocaste un nervio de una, me voy a ir a uno de los primeros tres. Entonces, si yo soy de acomodarse, yo particularmente soy de acomodarse, ¿cierto? Entonces, si yo me siento atacado, yo de una vez decir, no, no deja así entonces, dale, ahí miramos qué hacemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así es como cuando se llega a ese punto de vulnerabilidad, naturalmente me va a inclinar. Entonces, es entender cómo resuelve mi pareja el conflicto cuando llega a ese punto de vulnerabilidad y cómo me puedo comunicar de una manera asertiva para que ese punto de vulnerabilidad no sea tan rápido, no sea un detonante tan extremo. Porque si yo me estoy comunicando de una manera muy impetuosa, muy brusca, si yo me estoy comunicando echando culpas, si yo me estoy comunicando echando las cosas en la cara, ¿cierto? Entonces, no, pues es que usted siempre esto y esto y esto y esto, entonces realmente no es una comunicación asertiva, se vuelve una discusión no más, entonces no estoy buscando resolver el conflicto, solo estoy buscando atacar al otro, entonces el otro ¿qué va a hacer? Se pone en modo de defensa y entonces si es de competir me empieza a atacar, si es de evadir se va a ir, o si es de acomodarse, pues va a agachar la cabeza, va a decir algo que de pronto no va a cumplir y que de pronto ni siquiera va a llegar y si lo cumple, puede que lo esté cumpliendo cuando realmente eso no es lo que quiere vivir en la relación, entonces se va a empezar a deteriorar el amor que esa otra persona siente. Entonces, es entender de que sin una buena comunicación y una comunicación asertiva, colaborar se vuelve imposible, porque se van a ir a los otros tres primeros, a evadir, a competir y a acomodarse. Y al lado de colaborar está compromisos, ¿no? Generar compromisos, comprometerse, que es otro mecanismo. Y es cuando definitivamente no nos pudimos poner de acuerdo y es, pues sabes que en esto tú y yo no nos ponemos de acuerdo, pues hacemos compromisos, yo pienso así, tú piensas así y quedamos en esto, ¿no? Acordamos esto. Y en ocasiones es necesario, en ocasiones van a haber cosas en las que no nos podemos poner de acuerdo. El problema es cuando son cosas como muy trascendentales para la vida de una de las dos personas, en los que dicen, no, yo necesito esto en mi relación. Y tú y yo no nos podemos poner de acuerdo en eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a fracturar la relación, ¿no? Y entre más cosas no nos pongamos de acuerdo, pues más se crece la brecha entre las dos personas y la relación cada vez se va distanciando hasta que nos llegamos a un punto en el que de pronto estamos ahí, a duras penas nos saludamos, sí, ella es así, yo soy así, no pasa nada, ¿cierto? Porque ya no nos pusimos nunca de acuerdo en nada, entonces uno para un lado, otro para el otro y se crece la brecha y se crece la brecha, ya somos dos extraños en una relación. Porque simplemente no pudimos colaborar y dejamos de pelear, entonces como dejamos de pelear y no colaboramos, nos llegamos al punto de tú para un lado y yo para el otro. Entonces habrá momentos en los que será positivo decir, hey, pensamos diferente y no pasa nada, pero si es algo recurrente sí va a ser muy dañino para la relación. Entonces, son estas 5 maneras como podemos manejar el conflicto. Esto es un modelo es un modelo clásico, la verdad, pero es algo que a mí me gusta mucho porque a las personas se identifican mucho con él y es muy fácil reconocer a mi pareja y reconocerme a mí mismo en este modelo, ¿cierto? Y así conozco un poco más a la persona que yo tengo al frente. Y cuando yo reconozco a la persona que yo tengo al frente, yo sé que si la comunicación va a ser asertiva, esta persona va a evadir, pues puedo tomar decisiones y puedo ser un poco más consciente en la manera como me comunico para que podamos seguir en esa intención de colaborar y de construir algo sano. Entonces, espero que se logren identificar en uno de estos mecanismos de resolución de conflictos, que logren identificar a su pareja y ahí empiecen como a generar esas preguntas y esas dudas, porque pues hablamos de 5 mecanismos, pero claro, cuando ya se encuentra una persona que evade con una persona que compite, pues es una dinámica diferente, porque uno, entonces se armó el problema, entonces uno se va para un lado y el otro es el modo de combate detrás del otro, ¿no? O el que se acomoda y el que evade, entonces uno es agachando la cabeza y el otro ni siquiera quiere hablar, ¿cierto? Entonces es como se vuelve una dinámica diferente. El que compite y el que evade.
Ese es muy clásico, ¿no? Llega uno a como la pelea, el otro ya se rindió ante la pelea, entonces claro, ahí prácticamente solo se vive, solo se resuelven los conflictos a gusto de la persona que entra en modo de combate, y esa persona pues vive la relación que quiera vivir entre comillas, ¿no? Pero no tiene en cuenta que la otra persona no, entonces le está deteriorando el amor porque no está construyendo algo sano, ¿cierto? Pero hay una persona que digamos ha crecido lo suficiente, ha podido manejar esa empatía, esa paciencia, esa tolerancia, entonces es una persona que colabora mucho. Sí, entonces, no, yo quiero colaborar, quiero que lleguemos a un punto medio, pero la otra persona no ha llegado a ese punto. La otra persona, ¿qué pasa? Se siente sensible, se siente vulnerable rápidamente. Entonces, claro, uno que colabora, no sé, con uno que compite. Entonces, venga, lleguemos a un punto medio, el otro en medio, en modo de combate, con armadura y atacando el otro, no, pues que venga, lleguemos a un punto medio que estemos los dos. Entonces, va a ser muy complicado también, ¿cierto? O el que colabora detrás del que va, de no, venga, acordemos algo, ¿usted cómo está? Y el otro corriendo, ¿no? ¿Sí? O el que se colabora y el que acomoda, ese es más complejo aún, porque es que el que colabora es como, venga, yo quiero que ambos veamos la relación que quiere, y el otro es, sí, dale, así, y el otro es, pero venga, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué dices? No, así está bien, ¿cierto? Y puede que realmente la otra persona simplemente no haya tenido las capacidades comunicativas para decir, esto es lo que yo quiero. Porque porque tiene miedo que lo abandonen, porque tiene miedo de que no vaya a ser bien recibido. Entonces ahí es donde entra la comunicación. Y por eso hemos hablado de construir un espacio seguro de comunicación, donde podemos hablar de estas cosas, donde yo me puedo sentir seguro de hablar las cosas, donde mi pareja se puede sentir seguro de hablar las cosas, y estamos en un punto y en un espacio en el que decimos, aquí vamos a estar bien porque esto estamos tratando de construir y de colaborar juntos. Entonces, pues espero que les haya gustado, que identifiquen a sus parejas. Si tienen dudas, escriban en los comentarios, me preguntan, y bueno, suscríbanse.